Buenas tardes, chicos. Los recibo, les doy la bienvenida en este curso de Álgebra 2. Esta álgebra de segundo año que va a desarrollar elementos que tienen que ver con lo que se llama el álgebra lineal. El término álgebra lineal está combinando dos áreas de la matemática. El área propiamente formal y aritmética, que muchas veces se denomina con el término álgebra, y la linealidad tiene que ver con una estructura que va a ser la que vamos a estudiar a lo largo de todo el año, y que es la estructura de espacio vectorial. Es decir, el concepto de vector, que es un concepto que proviene empíricamente desde la experiencia y desde la necesidad más práctica del terreno de la física. Ese concepto vectorial, la matemática lo formaliza, lo define con precisión y además lo ubica en una determinada estructura gracias a la cual se pueden hacer operaciones con vectores, se pueden hacer teoremas que van a dar cuenta de las propiedades y de las relaciones que existen entre esas propiedades vectoriales, pero con procedimientos más formales, con procedimientos algebraicos. Esto se va a ir aclarando a medida que el curso vaya progresando. En cuanto a la temática que va a dominar la cursada de ustedes. Es una materia que tiene un contenido abstracto tan significativo como interesante y como fundamental para todos los desarrollos de la matemática. Es decir, cuando ustedes, por ejemplo, en tercer año estudien análisis matemático en varias variables, van a ver que esa derivabilidad, ese concepto de derivada, ese concepto de diferencial en varias variables, tiene que estar sostenido en una estructura que es la estructura de espacio vectorial, estructura que nosotros estudiamos en esta materia de álgebra 2. Ahora bien, hay modificaciones programáticas que se han registrado en los últimos tiempos y esas innovaciones programáticas en el campo del álgebra lineal, en el campo de la materia de álgebra lineal, van incorporando elementos de lógica. Yo, digamos, hace muchos años, por mi cuenta, junto con quien era coordinadora del profesorado de matemática, en ese entonces, la profesora Olga Delay, convinimos en que una parte de mis horas, de estas horas de álgebra de segundo año, yo las iba a destinar a dar un curso complementario que también iba a abarcar todo el año de elementos de lógica, porque ya nos parecía en esa época que muchas veces había dificultades para seguir la demostración de un teorema, el desarrollo lógico de una serie de enunciados que de alguna manera derivaban en ciertas conclusiones importantes, en ciertos corolarios, en ciertos teoremas. Había una dificultad que a mí sobre todo me parecía, y a la profesora Delay también, que podía trabajarse precisamente entendiendo ciertos conceptos de lógica que en el fondo constituyen para ustedes, chicos, la gramática y la sintaxis más natural que tiene la matemática. Es decir, sería inconcebible una matemática sin lógica, porque la matemática, como cualquier otra ciencia, se caracteriza porque fundamenta o intenta fundamentar sus resultados. Esos resultados se llaman teoremas. Y la fundamentación de cada uno de esos resultados, denominados teoremas, consiste en demostrar un teorema. Y la demostración es un proceso lógico. Entonces,
es inherente a la matemática tener una fluidez en el manejo de las estructuras lógicas que nos permiten pensar en la sintaxis natural de cualquier área de la matemática. Siempre, si ustedes toman un libro de matemática, sea de geometría, sea de álgebra, sea de análisis matemático, de topología, la misma lógica es un área de la matemática, la lógica matemática como área específica, pero en cualquier área de la matemática, si ustedes toman un libro, lo que van a ver es una sucesión de teoremas, observaciones, corolarios, observaciones, ejemplos. Algunos libros incluyen una ejercitación en cada capítulo para cada tema propio de ese capítulo, pero en realidad el soporte teórico es un desarrollo lógico de teoremas en teoremas y en teoremas, y por supuesto eso implica que para poder leerlo, en principio tiene que estar muy entrenada esta aptitud lógica de seguir con precisión y con cierta fluidez un razonamiento. Entonces ustedes van a ver que yo incluí en nuestra aula virtual un célebre y clásico libro de lógica, el libro de Irwin M. Copy, que es Introducción a la Lógica, y que si bien es un libro muy voluminoso y que nosotros no pretendemos abarcarlo en su totalidad a lo largo de la cursada, sí nos va a permitir, porque tiene muchísimos ejemplos y muchísima ejercitación, nos va a permitir ir madurando de a poco ciertos conceptos de lógica que son fundamentales, que están siempre activos en cualquier clase de matemática que se precie de ser una verdadera clase de matemática, es decir, una clase en donde se desarrolla un concepto, se desarrolla un tema, y ese desarrollo implica una fundamentación lógica en donde se demuestran propiedades, se demuestran teoremas, se demuestran consecuencias importantes, y todo eso a su vez termina convirtiéndose en un recurso teórico para abordar ciertos problemas y resolver esos problemas. Toda clase de matemática, toda clase que desarrolle un tema en matemática tiene esa dinámica que va a estar coloreada, que va a estar enriquecida por los matices personales del profesor, y no solamente del profesor, sino también por los matices personales del grupo de estudiantes que está cursando esa materia. Entonces, ustedes van a ver que este libro, que es, digamos, es muy extenso, sí les va a permitir una lectura lo suficientemente accesible como para ir trabajando juntos y sobre todo atendiendo que tenemos esta modalidad virtual, que como les escribí, no quiero que sea considerada con resignación, y no porque yo creo en el triunfalismo optimista por decreto, ¿no? Simplemente digo que, digamos, y lo aclaro, lo vuelvo a subrayar, el aula como escenario presencial es indispensable, pero dado el contexto, tenemos que saber descubrir juntos cuáles son los aspectos especiales que se pueden traducir en riquezas especiales y propias de esta modalidad virtual que no aparecerían en una modalidad presencial. Entonces, tanto ustedes como yo lo vamos a ir descubriendo en cada una de las materias, que ustedes cursan y en cada una de las materias que yo dicto. Mi nombre es José Luis Vega, podría haber empezado por aquí. Yo hice la licenciatura en matemática en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, y después de unos 3 o 4 años de haber terminado la licenciatura en matemática, hice la licenciatura y después el doctorado en filosofía, también en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Soy además escritor, me dedico a escribir obras de teatro y obras de poesía, que son dos géneros que a mí me son necesarios y muy naturales, por otro lado, desde la perspectiva que como filósofo yo propongo y desarrollo en mis cursos, en los seminarios, en la facultad,
soy docente en la Facultad de Filosofía y también soy docente, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas desde hace más de 33 años, dictando cursos de matemática, incluyendo cursos en el CBC, en muchas materias distintas: análisis 1, análisis 2, álgebra 1, álgebra 2, teoría de probabilidades, topología, introducción a la lógica matemática, en fin. Ahora concentré las horas de matemática en el CBC por razones de administración de tiempos y de vida personal, pero bueno, como ven, el lado filosófico, el lado literario y el lado matemático habitan en mí, porque bueno, yo soy esas cosas. También, bueno, me dediqué a estudiar piano, soy pianista, etc. Me gusta mucho estudiar, siempre me gustó de niño estudiar. De paso, les comento algo que les comentaría si lo estuviera personalmente en el aula. No es que me propuse desde niño a los 6 años estudiar 2 carreras o ser pianista y después ser escritor. Fui descubriendo esas cosas, eso sí se los quiero compartir. Fui descubriendo estas cosas, descubriéndolas. No es que me propuse encontrarlas. Ellas me encontraron a mí. Tal vez porque casi instintivamente desde niño tenía claro que las cosas o me gustaban mucho o no me gustaban nada. Y después, quizás por ser el primer hijo de 7 hermanos, en total somos 7, yo soy el hermano mayor, quizás por, no sé, estoy hipotetizando, ¿no? Pero digo, quizás por ser el hermano mayor, quizás por tener hermanitos más chicos, ser muy consciente de realidades familiares, de realidades de mi propia casa, de mi propio hogar, estar en contacto y sí ser muy precoz en ser muy abierto para percibir cuestiones de adultos, para percibir las cosas que realmente me gustaban, me interesaban, que se convertían no solamente en gustos, en pasatiempos, sino en algo necesario para mí, algo que brotaba muy auténticamente, desde un lugar profundo mío, no desde un lugar pasatista, superficial, anecdótico, sino desde un lugar muy esencial. Bueno, yo estuve muy atento a eso. Entonces, desde pequeño fui descubriendo un montón de cosas que me gustaban. Me gustaban los felinos. La primera vez que mi abuela me llevó al zoológico y vi a los felinos y vi, me acuerdo, en una jaula un tigre enorme. Fue como descubrir algo que era para mí. Entonces, bueno, mi papá, que además compraba, era un empresario que compraba enciclopedias, mientras se iba dando cuenta de que el niño, José Luis, se abría el conocimiento, me compraba libros, me compraba enciclopedias, y yo leía de todo, entendiera o no entendiera. Yo leía de todo, me interesaba el mundo del saber. Eso es una de las cosas que yo capté con mucha lucidez, como las puede captar un niño de 7 años, no como un hombre con mi edad. Pero sí esa lucidez de sentir que esto me gustaba, que había algo ahí que era mío. Bueno, así se abrió el mundo del conocimiento. No piensen que solamente me dediqué a estudiar, que me encanta estudiar, por cierto. Jugué al fútbol, jugué al tenis, me gusta el fútbol, soy de River Plate, muy apasionadamente. Y me gusta mirar la vida con los mismos ojos que la he descubierto desde pequeño. Eso quiere decir, miren a un chico como mira la vida, a una niña, ojos abiertos, disponibilidad, apertura. En general no hay temor, en general hay confianza y hay una especie de instinto que nos lleva hacia adelante, a descubrir cada vez más. Entonces, se los transmito porque como soy el profesor de ustedes, bueno, quiero que vean en mí a alguien que también estuvo bajo la decisión de preguntarse quién soy y quién quiero ser, quién quiero decidir ser, qué vida quiero tener, cómo me quiero relacionar con el trabajo.
yo no me quería relacionar con el trabajo como se relacionaba mi padre. Alguien que vino de la pobreza, de mucha pobreza, que estudió el colegio nocturno, que después estudió en la facultad, que hizo toda una carrera ejecutiva que agradezco, sobre todo por los valores que nos transmitió a través de su propia trayectoria, ¿no? Pero bueno, él era un obsesivo por el trabajo y para mí el trabajo representaba otra cosa, representaba un lugar donde yo tenía que sentirme yo, tal como me sentía en mi biblioteca o con mis juegos o con mis diversiones, ya desde chico. O sea, nunca pude ni intenté establecer una diferencia. Entonces, ¿a qué me dedico? Me dedico a escribir, que me encanta, me dedico a estudiar y me dedico a transmitir lo que estudio y lo que escribo. Por lo tanto, mi trabajo es dedicarme a hacer las cosas que más me gustan. En esas cosas que más me gustan, vuelvo a repetir, no como un pasatiempo, sino que me gustan porque nombran esencialmente algo más personal, más mío. Ese es el trabajo, ese es el vínculo que tengo con el trabajo, ese es el valor que yo le asigno al trabajo y esa es la manera en que yo administro mis horas de vida en horas de trabajo, que se diseminan entre la facultad, el profesorado, seminarios que dicto en alguna empresa, con mucho tiempo libre en cada día de la semana, mucho que querrá decir o una mañana o media tarde, incluso un día entero, porque imagínense que dicto 4 materias en el profesorado que están cursando ustedes de matemática, álgebra 2 de segundo año y 3 materias de tercero, dicto las dos filosofías de primero y de segundo año del profesorado de historia, y dicto 2 materias de matemática en la facultad y una materia de filosofía también en la facultad. Así que dicto 9 materias. Sin embargo, la distribución horaria llena muchos espacios y también libera otros espacios que a mí me permiten justamente ocuparme de otras cosas, de las cuales también me quiero ocupar y me tengo que ocupar y además me quiero ocupar yo. Esta es un poco la semblanza del profesor que tienen. Me hubiese encantado, por supuesto, compartirse personalmente, pero lo hago desde acá. Sí les digo entonces que el curso, sobre todo para quien recursa esta materia, que se quede tranquilo, que es el mismo curso del año pasado, un curso de álgebra lineal, pero atendiendo un poco a las últimas modificaciones y conversando con el coordinador, con el profesor Gustavo Dinar, acordamos que yo también incluyera esta parte de lógica porque es una parte muy formativa para un estudiante de matemático, es una parte esencial. Así que lo que les propongo es ver este video. A lo largo de la semana yo grabaré otro video donde voy a hablar de los temas que están en el capítulo 1 del PDF de Introducción a la Lógica de Ewing M. Copy, que yo ya les dejé en el aula virtual. Ustedes tienen que leer el primer capítulo. Leer significa leerlo, apuntar cosas que entienden, ir entendiendo. No es estudiarlo, dominarlo, controlarlo. No quiero que estudien solos. Es zambullirse en la lectura y ver qué encuentran, ver qué entienden, ver qué no entienden, hay una ejercitación. Todo eso va a ser guiado y lo vamos a ir haciendo de a poquito. Al mismo tiempo, también vamos a empezar el programa de álgebra lineal con una primera práctica que es de vectores. Para eso yo tengo que dar clases. Voy a dar clases en una pizarra, me voy a grabar. Me voy a grabar dando clases, donde voy a ir presentando temas. Serán clases de media hora, serán varios videos los que pueda ir filmando en esa semana, donde vamos a ir recorriendo tema por tema de álgebra lineal. En algunos videos lo que vamos a hacer es desarrollar teóricamente los temas, en otros videos vamos a resolver ejercicios, y después, en los horarios nuestros, en nuestros horarios de los lunes, vamos a compartir dudas, consultas, problemas, y les pido por favor que manejen para ordenarse ustedes el horario del lunes, que es el que nos toca, pero que también se manejen con libertad. Nosotros por ahora nos vamos a encontrar así. Van a ver videos de cada tema que yo tengo que explicar,
ya sea de álgebra, ya sea de lógica, con los ejercicios correspondientes. Y cuando nos encontremos en el aula virtual, fundamentalmente yo voy a ver lo que escriben, lo que me dicen, lo que me cuentan, las dudas que tienen. Las vamos a ir aclarando y vamos a ir recorriendo este espacio de esta manera, que es una manera nueva, que creo que es una manera que vamos a ir descubriendo juntos, que vamos a ir aprovechando juntos. Vuelvo a decirlo, lo reitero, descubriendo las riquezas que esta manera virtual nos trae y que seguramente no hubiésemos descubierto y no aprovecharíamos desde la manera presencial, que para mí es la manera, digamos, irreemplazable. Entonces, los invito a ver este video, los invito a recorrer la materia de esta manera y ustedes me van contando y me van teniendo al tanto de cómo les va yendo, porque la idea de alguna manera es acompañarnos. Sobre todo atendiendo que son materias que tienen una densidad conceptual y lógica importante, que son materias de un profesorado de matemática, no es la matemática escolar, y que encima tenemos la modalidad virtual, que también representa un cierto límite. Entonces, la idea es ir descubriendo la materia, ir descubriendo cómo podemos aprovechar este camino para que esta materia sea transitable de la mejor manera posible. Nos estamos viendo y siempre estoy en contacto. Bienvenidos otra vez, encantado yo de tenerlos en este curso. Muchas gracias y nos seguiremos encontrando.